Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este video. Déjenme presento, mi nombre es Luis Fernando del Toro Pereira, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán, estoy cursando la carrera de Ingeniería Ambiental en su 7º semestre. Este video es parte de la asignatura de Toxicología Ambiental, del cual el tema de hoy que hablaremos o le explicaré un poco es acerca de fuentes de contaminación o fuentes de contaminantes. ¿Qué hablaremos del tema de hoy? Muy bien, hablaremos de lo que es la contaminación ambiental, cuáles son sus causas, sus consecuencias, qué tipos de contaminación hay. Pero bueno, sin más preámbulo, en esta pequeña presentación que les preparé el día de hoy, empecemos con el video. Continuando con el video, tenemos lo que es nuestra hoja de presentación o nuestra presentación, donde están todos los datos y, como vemos, fuentes de contaminación. Ahora sí, podemos comenzar. Principalmente de lo que es contaminación ambiental, nos habla que es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas. Los seres vivos, estos existen diferentes tipos de contaminación de los cuales hablaremos un poco más adelante. Como dice, en el planeta nos recuerda continuamente y cada vez de forma más recurrente que si alteramos su equilibrio, las consecuencias son devastadoras. A través de sequías, megaincendios, inundaciones, pérdida de la biodiversidad y desastres naturales, cada vez son más feroces. Eso quiere decir que el cambio climático ya es una realidad y miles de personas, animales y plantas sufren de sus efectos. No me dejarán mentir. La contaminación del aire, el agua y la tierra son los principales tres agentes contaminantes producidos por el humano que perjudican a los diferentes entornos naturales. Sin embargo, conocerlos es el primer paso para poder evitar el deterioro del planeta y poder así tomar acciones oportunas en un futuro, ya sea algunas políticas, algún plan de riesgos. Más a futuro podemos tener presente ya en este momento que se ha vuelto algo muy fuerte o muy viral, no ahorita, a lo largo de varios años, a tomar un plan de acción más fuerte. Hablamos de lo que es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es aquella especializada en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud. Es definida en una constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS. Ya sabiendo lo que es la Organización Mundial de la Salud, ellos aseguran que la mayor parte de los ciudadanos residen en áreas donde la contaminación ambiental está presente, superando los límites establecidos como saludables. Y es que es una realidad, son muchas las sustancias que repercuten negativamente no solo en la salud humana, también en la de miles de especies animales y plantas que ven alterados sus hábitats por los efectos de contaminación. Ahora, existen diferentes tipos de agentes contaminantes que pueden ser sustancias químicas como los plaguicidas, cianuro, herbicidas, los residuos urbanos, el petróleo o las radiaciones ionizantes. Sin embargo, algo que tienen en común es que producen enfermedades y dañan el medio ambiente de forma alarmante. Es muy rápido el avance del cambio climático, no es más que un acelerador que alimenta esta problemática moral. Hablamos de los tipos de contaminantes, que en este caso se dividen en dos, las cuales son las naturales y las artificiales. Las cuales las naturales son las causadas por fenómenos como los incendios forestales, las erupciones volcánicas, los tsunamis o los terremotos. Y tanto las artificiales, como bien su nombre lo indica, son aquellas provocadas por la actividad del ser humano, los efectos contaminantes, las actividades de la industria, los productos químicos, entre otros, como la interrupción de los ciclos naturales de los ecosistemas, el más uso de recursos naturales o mala gestión de los residuos. Esto nos quiere decir un poco en parte
del mal uso de los recursos que tenemos nosotros como humanos para hacer un bien, no estamos haciéndolo de la manera correcta, y eso hace que hagamos una contaminación o un mal manejo de los recursos que nosotros nos dan. Tenemos que tener un plan de acción o una herramienta correcta del manejo de estas, de una manera correcta de usarlas. Si bien me explico. Continuando con la presentación, tenemos cuáles son las causas. Muy bien, la contaminación ambiental se produce como una consecuencia de dos factores importantes, que es el aumento de la población humana y el incontrolable avance del desarrollo industrial. Ambos provocan un desequilibrio en el medio ambiente ante los diferentes contaminantes que aparecen aquí en pantalla, que son los agentes físicos, químicos y biológicos. ¿Cuáles son los contaminantes químicos? Son los que proceden de la industria química, donde se generan productos tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, plásticos, derivados del petróleo, abonos sintéticos y pesticidas. Por lo tanto, los agentes físicos son los que provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano, como el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. Y por último, los contaminantes biológicos, que son aquellos provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos, como excrementos, serrín de la industria forestal, el papel y los desperdicios de las fábricas o los desagües. Como os hemos explicado anteriormente, cada uno de estos contaminantes tiene un efecto negativo en el medio natural, pero sus causas y efectos varían dependiendo de si afectan al agua, el aire o también el suelo. Continuando con la presentación, tenemos diferentes tipos de contaminación, los cuales estos se clasifican en la atmosférica, la hídrica o agua también dicha, lumínico o de luz, suelo, la térmica, la acústica y por último la visual. Empezando con la contaminación hídrica o del agua, que es aquella contaminación se da cuando la composición de esta se ve alterada por la presencia de alguna sustancia o agente contaminante. Es entonces cuando hablamos de agua contaminada, que es aquella que no solo se reúne en las condiciones necesarias para ser utilizada para el consumo, sino también resulta nociva para los ecosistemas. Cada vez más común que lugares de agua limpia y cristalina como las aguas del río Ganges, un ejemplo, se convierten en un símbolo de la contaminación hídrica en el planeta. Y es que la contaminación del agua afecta ya no uno, sino de cada 3 habitantes, según las estimaciones de la ONU. Lleva a sus causas. ¿Qué es lo que causa esta contaminación hídrica del agua? Estas son algunas causas principales, lo que son los vertidos de aguas negras, que son los fluidos cloacales, urbanos e industriales, que no son tratados de forma adecuada, los derrames de petróleo, que provienen de perforaciones petroleras, que tienen un accidente o una práctica inadecuada, los productos fitosanitarios, se unen para rociar los campos, luego son absorbidos por la tierra y alcanzan las aguas subterráneas, desgraciadamente, la deforestación. La tala indiscriminada de árboles provoca la aparición de bacterias en el suelo. Estas se filtran en la tierra y contaminan el agua subterránea. Por último, el aumento de temperatura, que es la contaminación térmica, provoca una disminución del oxígeno del agua y altera toda su composición. Hablamos de contaminación térmica, que más adelante en el video explicaremos un poco más a fondo de ese tipo de contaminación. Continuando, la OMS advierte que el consumo de agua contaminada se cobra cada año más de 50.000 muertes globales, una cifra muy alta, y transmite enfermedades como cólera o fiebre o tifoidea. Señores, el agua es vital para la vida, sin embargo, su escasez es un problema mundial que debemos solucionar cuanto antes. El agua es el elemento más importante que nosotros tenemos como humanos. Tenemos que saber cuidarla. No sé si más adelante tengamos una política de cómo usarla, alguna herramienta o una manera como nosotros como personas de decir, sabes que es el elemento más importante que tenemos nosotros, tenemos que saber cuidarlo, tenemos que tener una idea como personas, como humanos, como gente o como un pueblo de tener un mejor manejo
o mejor cuidado de nuestra agua, porque desgraciadamente llegará un día, si nosotros no sabemos cómo manejarlo, que se acabará este elemento que es muy vital para nosotros. Anexando que los plásticos, fosfatos y una mala depuración de desechos en algunas regiones del mundo son los más principales contaminantes, que convierte el agua en un recurso peligroso para los seres vivos. Eso nos lleva a la siguiente tipo de contaminación, que es la contaminación atmosférica. Es que es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire que respiramos. Simple significado. Las principales causas de este tipo de contaminación se relacionan con la quema de combustibles fósiles como el carbono, petróleo, el gas, cuyo origen principal se encuentra en el sector industrial, la extracción de pozos petrolíferos y el transporte por carretera. Anexando que el crecimiento de la emisión, el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero es una de las principales causas de la contaminación ambiental. Y es que el aire de la atmósfera contiene sus gases naturales que cumplan funciones vitales para que la vida en nuestro planeta sea posible. Un ejemplo de ello es que estos gases son capaces de retener los rayos del sol que atraviesan las diferentes capas de la Tierra, ayudando así a regular la temperatura y protegiendo al ser humano de la radiación ultravioleta. Sin embargo, cuando estos gases aumentan de forma considerable, se rompe el equilibrio natural. Esto provoca efectos devastadores como el calentamiento global, el deshielo de los polos, la disminución de los recursos hídricos y el riesgo de supervivencia de miles de especies. Y por último, las alteraciones en el clima que repercuten en la vida de todos los seres vivos. Eso nos lleva a sus principales causas que producen estos gases contaminantes, que es la extracción de hidrocarburos de los campos de petróleo, de carbono y de gas, la combustión de combustibles por el transporte, el proceso digestivo de los bovinos por la masiva industria agrícola ganadera, la actividad microbiana en aguas servidas y por último la combustión de bosques tropicales. Ahora vamos con lo que es la contaminación del suelo. ¿Qué es la contaminación del suelo? Muy bien, es la alteración por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre. En otras palabras, es la degradación o destrucción de la superficie y del suelo como resultado de la acción directa o indirecta de los seres humanos. El aumento del uso de compuestos químicos en diferentes productos y la mala gestión de los residuos son algunas de las causas más evidentes de la contaminación del suelo. Todas ellas tienen al ser humano como el principal causante provocado una alteración de la superficie terrestre. Los metales pesados, los hidrocarburos, plaguicidas y sustancias ácidas son los principales contaminantes de la Tierra. El problema de la presencia de estas sustancias es que son absorbidas por el suelo, repartiendo en la calidad de los cultivos. Las partículas contaminantes son absorbidas por la vegetación, que al ser consumidas por animales y seres humanos entran a formar parte de la cadena trófica. ¿Cuáles son las causas de esto? Muy bien, es el almacenamiento subterráneo, que es la que contiene líquidos y gases derivados del petróleo que entran en contacto con la tierra a través de las filtraciones de los conductos. Los pesticidas, que es la principal causa de la contaminación del suelo, por la gran cantidad de químicos que contiene y que la tierra absorbe hasta llegar al agua subterránea. Los residuos urbanos, que es la basura doméstica y comercial que no es tratada de manera adecuada. Para evitar su negativo impacto ambiental, aquellos desechos que no se descomponen permanecen en cientos de años en la tierra y en el agua. Los residuos industriales, que pesticidas, como comentamos anteriormente, líquidos químicos y restos de combustibles y metales que provienen de la producción textil, papelera, alimentaria y petrolera. Y por último, la acción minera, el trabajo de una mina genera un enorme impacto ambiental en el ecosistema. Un ejemplo de ello son ciertos cambios en la morfología del terreno o la contaminación del aire y del suelo. Esto nos lleva a la siguiente tipo de contaminación, que es la contaminación lumínica.
Muy bien, esta se produce especialmente en las ciudades durante la noche y hace referencia a la iluminación artificial excesiva que emiten las poblaciones. De igual manera que la acústica, este tipo de contaminación ambiental no compromete la supervivencia de los seres vivos. Sin embargo, esta produce enfermedades como las relacionadas con la visión, son las alteraciones del sueño o migrañas. También afecta a los ecosistemas nocturnos, ya que provoca que animales e insectos tengan problemas de alimentación y alteraciones con sus ciclos biológicos. ¿Cuáles son sus causas? Muy bien, sus causas, tanto como sus consecuencias, principalmente sus causas, es la excesiva iluminación que caracteriza los carteles y paneles publicitarios. Otro también son las proyectores o proyecciones láser, y por último la ineficiencia en el horario de apagado o encendido. Por lo tanto, sus consecuencias serían la pérdida energética, que se dedica a una excesiva inversión innecesaria en muchas ocasiones en iluminación. Incrementan los residuos atmosféricos, lo que contribuye al cambio climático. Afecta al hábitat de algunos animales, lo que provoca alteraciones en sus ciclos de vida. Continuamos con lo que es la contaminación térmica. Muy bien, seguro que alguna vez han escuchado que las graves consecuencias que puede tener para el medio ambiente de la Tierra es que aumente su temperatura. Claro está. Esto está relacionado con el último de los tipos de contaminación más importante, exactamente, la contaminación térmica, que simplemente es el aumento de la temperatura a calentamiento global que afecta a los polos y glaciares. Esto se calcula que la Antártida se puede decir un documental o en ¿cómo lo podemos decir de esta manera? Una nota o un documento que salió, que se ha multiplicado su deshielo por los últimos años, lo que está provocando que consecuencias muy negativas. Entre lo más importante se encuentra la subida de nivel del mar, la alteración del equilibrio de los ecosistemas o cambios en los que las corrientes marinas y el clima han aumentado drásticamente. No solo eso, también puede provocar la reaparición de enfermedades. Nos lleva a qué es lo que lo causa y cuáles son las consecuencias a través de esta contaminación. Muy bien, es el uso del agua como sistema de refrigeración, que es la principal causa. Por este factor son las plantas, industrias y las manufactureras. La erosión del suelo, que es la que deja los cuerpos de agua más expuestos al calentamiento del sol. La deforestación, que es una de las causas más importantes por el aumento de los gases de efecto invernadero. La escorrentia de superficies pavimentadas. Esto quiere decir que el pavimento se calienta en exceso y eso hace que eso crea una escorrentia de agua caliente que pasa a través del subterráneo y llega a, ¿cómo lo podemos decir? Que llega a la alcantarilla o a los caudales. Eso sale por el mar y eso provoca grandes calentamientos de agua en los mares u océanos. Por lo tanto, sus consecuencias viene siendo la reducción en los niveles de oxígeno disuelto. Bueno, anteriormente comentando también una de las causas naturales, como nosotros somos diciéndolo, viene siendo los volcanes, la actividad geotérmica que puede causar lava caliente en cuerpos de agua, como tantos rayos solares, entre otros. Continuando con las consecuencias, hablamos de la reducción en nivel de oxígeno disuelto, el incremento de toxinas que afectan al sistema reproductivo. Esto aumenta la tasa metabólica, también una de sus consecuencias, y por último, la migración. Eso nos lleva a una de las últimas tipos de contaminación, que es la contaminación acústica. No me dejarán engañar, si vives en un barrio muy ruidoso, cerca de un aeropuerto, autopista o una zona de discoteca, sabrás muy bien de lo que hablamos. La contaminación acústica se produce con cualquier ruido excesivo, ya sea en proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. Además de ser muy molesto, puede provocar estrés, trastornos del sueño, pérdida de audición e incluso afecciones cardiovasculares. Pero también
altera negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de las aves, un ejemplo sería que influye en sus migraciones y sus ciclos reproductivos. Eso nos lleva a qué es lo que lo causa. Muy bien, está principalmente el tráfico automovilístico, que es el principal foco de ruido en las ciudades, en el generado por los autos. Un ejemplo, el claxon de un auto puede llegar a 90 decibeles. Y un auto simplemente andar por la calle con su motor llega a los 100 decibeles. El tráfico aéreo es el humano donde es el número de aviones que sobrevuelan una ciudad. Es inferior a la de los coches, pero su impacto es mayor porque esta produce entre 130 decibeles a 150 decibeles. Unas obras de construcción, esto provoca ruido, puede ser la maquinaria o un martillo. Vamos a poner ejemplo un martillo, que un martillo normalmente genera entre 110 decibeles a 120 decibeles un golpe de martillo, y no solo uno, son varios golpes de martillo en una sola obra de construcción. Ya sabemos más o menos de lo que estamos hablando. En la restauración, los bares, restaurantes, terrazas, en un ocio nocturno, en un auge, cuando nosotros vamos a cenar con la novia, con la pareja, con los amigos, con la familia, en un auge en un restaurante chiquito. Eso puede dar que se mantenga en el exterior. Cuando llega al buen tiempo puede llegar a superar unos 110 decibeles, y eso hablamos de un restaurante pequeño. Ahora, imaginemos en un restaurante que tenga mucha publicidad, que tenga mucha gente, a las 10 de la noche, en una buena hora de cenar, o antes, no lo sé a qué hora estén acostumbrados ustedes a salir a cenar. Si esto es un grupo pequeño, imagínense con un grupo un poco más grande, un restaurante con más población. Si son de 110 decibeles, puede aumentar hasta los 160. Y por último, los animales. Digamos, el ruido de nuestro mejor amigo, el mejor amigo del hombre, que es el perro, puede pasar desapercibido, pero los ladridos o el aullido de un perro entra de los 60 o 80 decibeles. No es tan a la Marte, pero es algo que tenemos que tener muy bien considerado. En esta pequeña imagen les mostró, aparte de Iberdrola, que es una empresa, esta información yo la saqué de la OMS y de SINTEF. Esta imagen no traté de buscarla un poco más actualizada, es del 2018, que muestra las ciudades más ruidosas del mundo, un top 10. Principalmente tenemos a Guangzhou en China, tenemos a Nueva Delhi de la India, El Cairo en Egipto, Bombay otra vez en la India, Estambul en Turquía, Pekín en China, Barcelona en España, Ciudad de México en México, París, Francia y por último Buenos Aires, Argentina. Vemos que son una de las ciudades más pobladas, que están en el top 3 principalmente, como es Guangzhou, Nueva Delhi y El Cairo. Son ciudades con un índice de población muy alto, eso hace que sean más ruidosas, por eso están en el top 3. Eso no deja atrás a las anteriores ciudades, que también no son ciudades, son ciudades muy grandes, pero las principales top 3, que son países o continentes muy poblados. Eso nos a la última tipo de contaminación, que es la contaminación visual. Muy bien, es todo aquello que altera visualmente el paisaje natural. Hace referencia a todos los elementos que no son naturales y que nos envían estímulos visuales. Pueden ser vallas publicitarias, torres eléctricas o minas a cielo abierto, entre otros. Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. El exceso de formas, luces, colores e información hace que uno pueda procesar todos estos estatus debidamente. Todo aquello perjudica a la salud de los ojos, altera la atención y produce estrés. ¿Cuáles son sus causas? Principalmente, como en la vida diaria nosotros siempre estamos viendo, pasamos, caminamos, pues llegamos a ver una valla publicitaria, el tráfico aéreo, postes de electricidad con cableado, antenas de televisión, antenas parabólicas, los pararrayos, la basura, los vertederos,
o también los grafitis. Pueden ser una de las principales causas de este tipo de contaminación visual, que son cosas que vemos a lo largo de nuestra vida diaria o diariamente cuando vamos a nuestro trabajo, regresamos a nuestro trabajo, llegamos a casa, vamos a cenar. Siempre estamos al tanto de todo esto. Por último, tenemos lo que son las consecuencias de la contaminación ambiental. Esas son tres principales. Empezamos con lo que es el calentamiento global. Algo muy fuerte que ha estado sonando en los últimos años, que es la principal consecuencia de la contaminación ambiental. Este fenómeno supone un aumento considerable de temperatura del planeta de forma progresiva, tanto a nivel atmosférico como en los mares y océanos. El carbono negro, el ozono transporgénico y el metano son responsables de entre el 30 y 40% del calentamiento global. Todo esto provoca que los veranos cada vez sean mucho más calurosos y que las temperaturas medias duren cada vez menos tiempo. Eso nos lleva a la siguiente, que es el desarrollo de enfermedades. También a lo largo de todo el tiempo se han visto nuevas enfermedades, buscamos la cura de varias enfermedades y cómo tratarlas. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud humana, así como para los seres vivos que habitan los ecosistemas. Según informa la Organización Mundial, la OMS, la contaminación atmosférica deriva de la presencia de agentes contaminantes, como el monóxido de carbono, aumenta las posibilidades de padecer enfermedades o incluso provoca la muerte entre ellas. Encontramos enfermedades respiratorias agudas, como neumonía, y crónicas como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. Esto nos lleva a la última, que es la pérdida de la biodiversidad. La tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y emisión de gases contaminantes a la atmósfera amenazan la vida de miles de especies de animales y plantas. Esto se debe principalmente porque se ve reduciendo su hábitat y provoca que algunos lleguen incluso a la extinción. En definitivo, la contaminación ambiental no hace más que alterar nuestro equilibrio natural. Específicamente, en nuestro lado está reducir sus efectos, y es que entre todos debemos unir esfuerzos, crear planes, políticas, para caminar hacia un mejor futuro, hacia la construcción de una sociedad mucho más responsable que logre comprometer a las diferentes generaciones con el cuidado y respeto de la naturaleza. Donde nosotros como personas, como humanos, necesitamos tener una mente o un pensamiento distinto para poder cambiar de tipo. Yo como persona puedo decir, ¿sabes qué? Tengo la idea de implementar esto, tengo una hipótesis, puedo reunir gente para poder controlar ese tipo de contaminaciones que a lo largo de todo el tiempo ha ido empeorando poco a poco. Sin nada más que agregar, les dejé una serie de preguntas sencillas donde ustedes pueden contestar a mis compañeros que verán el video, a la gente que le guste ver el video, pueden contestarlas sin ningún problema. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué son los rayos ultravioleta? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Y qué es el cambio climático? Y por último, ¿qué es el calentamiento global? Disculpen. Sin nada más que... Muy bien, esta fue la presentación que preparé para ustedes. Espero que les haya gustado. A mí, pues, en lo personal me gustó mucho. Pueden compartirlo, enseñárselo a un amigo, algún maestro, algún familiar que quiera saber sobre este pequeño tema. Es un tema, pues la verdad, algo importante que tenemos que saber todos a lo largo de todo el tiempo, que se ha vuelto un poco viral a lo largo de estos años. La contaminación es un tema muy delicado para todos en este punto que llegamos nosotros, en nuestro planeta, que se han visto nuevas enfermedades que también han pegado con estos contaminantes. Tenemos que saber muy bien cómo tratarlos. Pero bueno, en algún momento tendremos que tener otras políticas o cualquier pensamiento o un plan para poder acatarlas de la mejor manera. Sin nada más que agregar, nada más quisiera agradecerles por el video. Mi nombre es Fernando del Toro Pereira y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.